Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los aspectos más importantes de lo que hemos visto en la vida del país a lo largo de los últimos 3 meses prácticamente ya, desde que el 28 de abril se iniciaron las protestas, el paro nacional, esta gran movilización social que en algunos momentos tuvo elementos de inédita e incluso de inaudita, y que luego ha venido transformándose de muchas formas, que incluso el profesor Rodrigo Prismi la llamó como una especie de primavera democrática en Colombia, otros la han denominado una especie de intento de ruptura del orden constitucional, y ha habido, digamos, un gran debate nacional sobre este asunto, y luego ha venido pues generándose una serie de transformaciones y quedando una serie de grupos radicales en algunos lugares que han ido confrontando cada vez más al Estado, pero perdiendo, digamos, cierto alcance político. En medio de este montón de debates, de asuntos, de aspectos que aparecen, hay un aspecto muy importante y ha sido una especie de reclamo permanente de la reforma a la Policía Nacional. Para entender qué ha pasado con este punto de la reforma de la Policía Nacional, hemos invitado a un experto en seguridad ciudadana que es Jerónimo Castillo, quien es investigador de la Fundación Unidas para la Paz. Jerónimo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pues Jerónimo, quiero arrancar contigo en este sentido. ¿Por qué se exigía y se sigue exigiendo por muchos sectores de la población una reforma a profundidad de la policía? Digamos que esa reforma a la policía es una necesidad, ¿no? Sin embargo, hay que abrir la pregunta frente a si es conveniente en este momento hacerla o no. Es decir, habría como dos discusiones con respecto a la necesidad de reformar la policía. Uno ve que, digamos, desde el año 91 está la pretensión y el deseo de desarrollar un proceso de civilización de la seguridad ciudadana, y particularmente también de tener a la policía mucho más vinculada a los conceptos de una policía civil que a una policía militar. Si uno hace una evaluación bajo la escala del profesor Kraska con respecto a las condiciones de la policía, lo que tú vas a encontrar es que es una policía que sigue estando permanentemente militarizada en muchas de sus características. Si tú lo ves, por ejemplo, en la estructura de rangos, que son rangos de carácter militar, que lo cual viene marcado también por una estructura de la formación. Si tú lo observas con respecto al tipo de armamento que utiliza la Policía Nacional nuestra, pues tú tienes que la Policía de Vigilancia utiliza un armamento menor, pero los grupos especiales utilizan armamento de guerra. Nosotros somos una de las pocas policías quizás en el mundo que tiene Black Hawks, que son helicópteros de combate. Si lo observas desde el punto de vista de la forma como operan, también tienen un esquema de operación muchas veces militar, masivo, sin la necesaria discriminación en las mismas acciones. Si lo ves desde un punto de vista cultural, pues siguen predominando elementos de obediencia debida por encima de la discrecionalidad policial, es decir, una serie de factores que te llevan a concluir que realmente nuestra policía requiere un proceso de civilización. Sin embargo, ahí es donde uno dice, bueno, es una necesidad la reforma, pero hay un tema de inconveniencia. ¿Y por qué hay un tema de inconveniencia? Porque nosotros hemos venido en un proceso de civilización desde los años 90. Nosotros le dimos poder de policía y las funciones de policía, el liderazgo de la policía está en cabeza de nuestras autoridades civiles, porque nosotros construimos un ministerio de naturaleza civil, porque nosotros tenemos unos organismos de control que tienen una estructura que ver con la seguridad. Entonces la pregunta es, ¿por qué todo eso no funciona? Entonces no es tan sencillo tampoco, ni desde un punto de vista técnico, ni desde un punto de vista político, decir, lancémonos a hacer una reforma. Porque lo que puede suceder en el marco de una reforma es que acabes fortaleciendo una estructura, digamos, indebida de la policía por encima de una estructura democrática y civilista de la policía. Entonces yo creo que eso, digamos, ese es como el gran debate tanto técnico como político al cual te ves enfrentado en este momento. Tienes que resolver una pregunta y es, ¿por qué no hemos podido civilizar esa policía si desde el año 91 venimos trabajando en eso? Obviamente ha habido elementos. Y por el otro lado, si eso políticamente, ¿cuál es el efecto político que hay? Porque además requiere una convergencia de múltiples actores que tampoco está, digamos, claramente determinada en este momento. Una
pregunta de contexto, Jerónimo, en esta dimensión de tu respuesta, y es que venimos de una experiencia policial que es relativamente reciente, no tiene más de 60 o 70 años, producto de la violencia de los años 40, que además implicó una reforma de acabar con policías municipales, de acabar con una departamentalización de la policía, que además mostró que hay una alta partidización de la policía y que se creó un cuerpo nacional de policía que en muchos aspectos ha sido bastante benéfico para el país, mucho más si lo comparamos, por ejemplo, con la experiencia desastrosa de México, que es realmente terrible, o la experiencia incluso terrible de Brasil, también una policía municipal, federal, estatal, donde además los niveles de corrupción son realmente impresionantes comparados con lo que pasa en Colombia. Y además de eso, tú decías algo importante, rasgos militares, con armamento militar, con capacidad militar, pero la policía ha sido en muchísimos casos, sobre todo en las últimas 3 décadas, el primer cuerpo de enfrentamiento contra grupos armados ilegales en pueblos, en zonas alejadas, en lugares donde el Estado no tenía cobertura. ¿Cómo entender todo este montón de funciones? Y te acabo de complementar la pregunta con otra más. La Policía Nacional de Colombia cumple más de 40 funciones distintas. ¿Cómo entender esa reforma en esta dimensión de pluralidad de cosas? Es que ahí tú tocas un punto importante, yo creo, digamos, llevamos 60 años con un movimiento en una cierta dirección de la policía, pero no podemos olvidar lo que sucedió en el año 91 con la Constitución y ese proceso de civilización. Yo creo que eso cambia un poco las reglas de juego. Tú has tocado aquí un punto importante también de la discusión y es la excesiva concentración de poderes en la policía. Esa es una pregunta que es necesario entrar a resolver. Es decir, nosotros, y por eso te digo que la discusión, digamos, la discusión en un entorno polarizado de este tipo de elementos frente a la policía, quizás nos salga mal y nosotros necesitemos encontrar otro tipo de caminos para poder abordar la discusión política. Pero tú tocas un punto central, por ejemplo, es decir, la policía debe ser nacional, debe seguir siendo nacional. La policía, una única policía que responda a un solo director de la policía, que concentra en principio 3 funciones: la investigación judicial, la de inteligencia, la policía de vigilancia, de la cual se deriva una serie de unos grupos especiales donde incluso tienes, digamos, la policía fiscal y aduanera, la policía de tránsito, las 40, digamos, funciones que tú haces mención. Es decir, ese escenario centralizado es un escenario conveniente hoy por hoy. No necesitaríamos en un momento abrir una discusión, por ejemplo, si en las grandes ciudades deberíamos tener una policía especializada, donde nosotros ahondemos en el principio de liderazgo y responsabilidad política por parte de los alcaldes. Yo creo que esas son discusiones que nosotros hoy por hoy deberíamos dar. Dar las discusiones no es tener la respuesta. Yo coincido contigo que uno tiene que mirar la experiencia mexicana o la experiencia brasilera, digamos que además también son otro tipo de estructuraciones de Estado para encontrar una solución, pero yo creo que uno no tiene por qué cerrarse tampoco a una visión centralizada que se origina en los años 50 y se origina en un escenario de una violencia política específica que es completamente distinta a la transformación de los años 90, donde había un proceso de narcotización que es completamente distinta a lo que tenemos hoy por hoy. Lo que pasa es que hoy por hoy nos estamos, como Estado y como sociedad, nos estamos enfrentando a que nosotros estamos asumiendo la protesta social desde el punto de vista policial. Y por eso cada vez que hay protesta social traemos a la mesa nuevamente la discusión sobre la policía, pero la discusión no es sobre la policía. La discusión es, en términos de seguridad, sobre la estructuración de todo el sector de seguridad, y en términos de Estado es el tipo de respuesta estatal que le estamos dando a las necesidades sociales y a las demandas sociales. Pero eso es la discusión, no solo desde 2019, yo creo que esto viene desde mucho antes, pero tú lo puedes ver un poco patente en las últimos. Desde noviembre del 2019 hasta la fecha, se ha vuelto la respuesta policial donde tú discriminas. Entonces hay unos que manifiestan bien, que son los que se quedan en su casa, los que lo hacen a través de WhatsApp, los que lo hacen a través del Internet, sin incomodar a nadie, es decir, sin protestar y generar caos, y los que generan caos, lo cual divide un poco a la sociedad. Y entonces la respuesta es no, tenemos que tener más autoridad y tenemos que tener más autoridad entendida como más represión policial, y entonces ahondamos en un esquema policial equivocado, que también es como creer que el Estado solamente está en la policía.
digamos, una discusión también que ha estado rondando esta reforma a la policía hace rato, se pasa el cuerpo de policía al Ministerio del Interior, se convierte en un cuerpo de policía civil, se le quitan los órdenes militares y ha habido una reforma, ha habido un intento de pasar a llamarlos comisarios, a llamarlo de otra manera, incluso ha habido asesorías que han llegado de Europa en los últimos 10 o 15 años que han propuesto la creación de grupos de policía municipal. Creo yo que con un contexto completamente distinto y a veces no muy bien comprendido por asesores externos, y ha habido, digamos, esa condición. A muchos les da miedo, por ejemplo, que la policía pasado al Ministerio del Interior termine convirtiéndose en una especie de policía política. ¿Esto podría pasar? Pues yo no entiendo por qué la gente cree que el ministro de Defensa y el ministro del Interior son de un gabinete de gobierno completamente distinto. Como si Es fueran decir, grupos aparte. como si fueran grupos políticos aparte. Posiblemente pueden venir de corrientes políticas aparte, pero al final del día hacen parte del gabinete del presidente de la República. Entonces, nosotros tenemos desde la reforma, digamos, de los años 90, un ministro de naturaleza civil. O sea, quien tiene línea de mando el presidente de la República, el ministro de Defensa, son civiles. Tenemos un cuerpo civil dentro del Ministerio de Defensa, y no solamente tenemos un cuerpo civil en el Ministerio de Defensa, sino que lo tenemos también en Planeación Nacional, en la Dirección de Seguridad, Justicia y Defensa. Lo tenemos también dentro de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, que cumple unas funciones. Entonces, querer cambiarlo de cajita, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos una discusión sobre los civiles y el papel y la responsabilidad que tienen los civiles en el direccionamiento de la fuerza pública. Porque yo creo que en esto de la reforma a la policía es como si uno estuviera hablando de un grupo de personas que no hicieran parte de una institucionalidad como la policía, que no fuera una institucionalidad que está conectada con toda una estructura del Estado, sino que es una gente rarísima que uno tiene que entrar a reformar. Y aquí la pregunta es cuál es el papel que los civiles han jugado, cuál es el papel que los civiles han jugado en los falsos positivos, cuál es el papel que los civiles juegan en el direccionamiento en un momento dado la atención de la protesta social en la ciudad, cuál es el papel del señor Peñalosa cuando decreta el primer toque de queda con quien era en ese momento secretario de Seguridad, hoy por hoy viceministro de Justicia, que uno llama el pionero de los toques de queda que se volvieron la regla en el país después de la pandemia. Es decir, ¿cuál es esa formación realmente que tienen esos civiles? Lo que yo encuentro es que muchos de esos civiles no tienen realmente una formación civil, tienen unas pretensiones de carácter policial o militar que no se compadecen con las funciones civiles que tendrían que cumplir de ordenamiento de la estructura de la seguridad. Y esa es una discusión muy importante. Es decir, esos civiles han sido responsables y esos civiles han estado detrás de la situación actual. Entonces, no podemos desligar como la sociedad, como si nosotros hubiéramos vivido en una dictadura clásica o viviéramos en una dictadura clásica donde usted tiene una máxima autoridad militar, todo se desprende de unas autoridades militares, porque eso no es cierto. Nosotros hemos sido una democracia con poderes elegidos, con más crítica, con menos crítica, más legítimos, menos legítimos, como usted lo quiera plantear, pero al final del día una democracia imperfecta que ha estado gobernada por políticos y que además ha estado sostenida por estructuras políticas por detrás y sociales. Entonces, claro, querer uno cambiar, decir, no, aquí la solución es que nosotros vamos a reformar a los señores de verde y además por eso lo vamos a pasar de un ministerio a otro, pues al final del día lo que vas a encontrar, Carlos, es que el Estado se va a quedar en la misma posición y no va a haber realmente un abordaje de discusiones profundas como eso. ¿Cómo desconcentramos el poder de la policía? ¿Cómo aumentamos los mecanismos de control? ¿Cómo hacemos una formación policial vinculada totalmente a la estructura civil? Porque tenemos que tener universidades. Fíjense que una de las propuestas que hay también es crear otra universidad de la policía. O sea, otro lugar distinto donde ellos se crean un espacio completamente desconectado de la sociedad, como si además los policías realmente por naturaleza no hicieran parte de la sociedad. Y yo creo que ahí hay una discusión profunda. Antes de pasar a preguntarte por la reforma que el gobierno presentó hace poco sobre el cuerpo de policía, quisiera preguntar tu percepción sobre esto. Uno de los elementos que uno puede ver en la actual movilización social es que en el contexto de la pandemia, la policía se desgastó vigilando si las personas tenían o no el tapabocas, si cerraban o no los locales, si atendían o no las personas, si iban y venían. Y la policía se convirtió el primer punto de confrontación tanto durante la pandemia
como después de la pandemia fue el ente regulador, etcétera, y a veces da la impresión como que los gobernantes locales no hubieran asumido las responsabilidades políticas de fondo y la policía termina generando un desgaste adicional a todos los problemas que tiene, que además la lleva a convertirse en un cuerpo odiado por muchos sectores de la sociedad. No, yo creo que ha habido una visibilización mayor de esos, digamos, como de esa presencia policial. Yo creo que el desgaste es una cosa que viene desde mucho tiempo atrás y por eso que tú mencionabas al principio de cómo la policía colombiana recoge más de 40 funciones, entonces tú ves policías buscando trabajo, agrícola en la dirección de carabineros y entonces tú ves policías de carácter comunitario queriendo ser amigos de la comunidad. Entonces lo que has generado es como un desvirtuar de la función de la policía y del actuar de la policía material en las calles, metiéndole una cantidad de responsabilidades y además llevándolo por lo general a la confrontación con el ciudadano. Y eso viene de antes de la pandemia, es decir, ya cuando la forma como se plantean las manifestaciones y cómo se manifiesta, cuando tú ya tienes un grupo que se llama antidisturbios, que es el que tú sacas para custodiar las manifestaciones, tú ya estás partiendo de la base que vas a generar una confrontación entre policía y sociedad. Y eso, vuelvo y digo, depende mucho del liderazgo de los alcaldes y del liderazgo del presidente de la República, no de estos que están ahora necesariamente, sino de todos, porque también tú entras en una dinámica institucional que te lleva a eso. Entonces, sí la pandemia agudizó, pero es un desgaste muy antiguo que tiene que ver con la misma estructura de confrontación que nosotros tenemos con la policía. Y además porque ellos también de alguna manera se ven, y civiles que han estado detrás, por ejemplo, en la promulgación del Código de Policía, que más que entenderse como un código de administración de conflictos en una ciudad, se entiende como un código pedagógico donde los policías le van a enseñar a los ciudadanos y donde los policías cumplen una función pedagógica. Es completamente equivocado. El policía no es un pedagogo. Y pues, digamos, tú lo sabes mejor que yo, que perteneces al centro educativo quizás de los más importantes del país, al público más importante sin lugar a dudas, y es la función pedagógica la cumplen los maestros. Es decir, puede que tengas unos elementos pedagógicos por parte de la policía, pero el policía no es un pedagogo. Y eso hay que irlo desmontando también, esa serie de imaginarios, porque llevan a esas confrontaciones. Ellos sienten que tienen una posición moral superior del resto de los ciudadanos sienten que no la tienen, por razones también de corrupción, etcétera, y lo que tienes es un escenario de permanente confrontación. Jerónimo, y finalmente, pues que se nos ha ido el tiempo volando, pero el gobierno del presidente Iván Duque, en medio de este contexto de protesta social, presentó una reforma a la policía que dice prevención y protección por los derechos humanos, respeto a los derechos humanos, nuevo estatuto disciplinario para la Policía Nacional, profesionalización y desarrollo policial, uso de la fuerza, participación ciudadana, más tecnología, nuevos uniformes, desarrollo profesional con enfoque humano, nuevo modelo de vigilancia, nuevo viceministerio, pero en el fondo esto no es una reforma. No, yo lo que te digo, seguimos como el hámster en la rueda, dándole vueltas, porque no abordamos las discusiones profundas. Las discusiones profundas, algunas de ellas son las que has planteado tú aquí, es decir, ¿cuerpos centralizados, sí o no? Eso es una discusión profunda, que viene a decir, ¿estamos preparados? Concentración excesiva de funciones. La educación tiene que seguir aparte. Lo que encuentras aquí son los mismos elementos. Sí, que les vamos a hacer un gesto simbólico de pasar del uniforme verde al uniforme azul. Eso ha sucedido en muchas otras partes del mundo. En Europa del Este ha sucedido, en momentos de crisis se cambió el color del uniforme, pero cambiar el color del uniforme no va a cambiar la estructura emocional. Es decir, nadie que se va a comprar ropa y vuelve con la ropa nueva ha cambiado drásticamente. Quizás está más pinta, está menos pinta. El verde posiblemente se ha asociado con más agresividad por la historia de la policía que lo que puede hacer con el azul, lo cual tampoco es tan claro, y te lo cuento en una experiencia. Nosotros en el contexto de investigación de aplicación de las encuestas en zonas rurales, las personas que aplican las encuestas llevan un chaleco de color azul, que es uno de los colores de identificación de la FIP, y la gente incluso por la asociación FIP y el color muchas veces los ha asociado con temas del FBI. Entonces el azul tampoco, ¿qué garantía te va a dar de algo? Entonces
son elementos cosméticos. Crear un observatorio de derechos humanos al interior de la policía. No, hombre, lo que hay que crear es un observatorio hacia afuera, lo que hay que crear es mayor visibilidad hacia afuera. Es decir, adentro hay que hacer unas transformaciones importantes porque eso no puede ser una imposición desde el exterior, porque lo que vas es a generar, digamos, como esa estructura, un acentuamiento de la estructura defensiva institucional, pero eso tampoco puede ser una cosa, déjeme, yo solito me hago mi psicoanálisis interno aquí, solo en mi casa, y yo voy a salir transformado. Digamos, tú requieres una articulación externa y interna. Entonces, ahí no hay verdaderamente una reforma, sino hay una respuesta pública, muy mediática, que es como la respuesta de Twitter a lo que nos ha llevado, digamos, como toda esta estructura de sociedad, de la información y la sociedad, digamos, del espectáculo, de alguna manera, decir, ante unos problemas nosotros hacemos una aparente reforma estructural, pero en realidad lo que estamos es ajustando una que otra cosa. Crear un viceministerio es darle más poder a la policía actual. O sea, le estás dando mucho más poder a nivel interno. Entonces, ¿dónde está realmente la transformación? Cuando además tienes un gobierno que realmente no reconoce que tienes que abrir un diálogo. Y es lo que te digo, es decir, el último tema es el tema político. El gobierno tendría que estar generando condiciones políticas para hacer una apertura de esta discusión, porque como tú lo dices, hay grandes sectores de la sociedad, y esto no es una discusión técnica, esta es una discusión política que te obliga a traer sectores de la sociedad en esta discusión para poder hacer verdaderas transformaciones de la estructura policial en Colombia. Nos queda un minuto y medio, Jerónimo, y quiero hacerte esta pregunta de cierre. En esto, además, en medio del debate de la reforma a la policía, está presente la ausencia, la necesidad de resolver parte del problema de seguridad con un tercer cuerpo. Un tercer cuerpo armado, como la gendarmería o la caballería o los carabineros o la Guardia Nacional, que en Colombia no lo tenemos. Ese es uno de los puntos donde uno podría entrar a discutir. Es decir, la policía que nosotros tenemos no es una policía que esté dando garantías de seguridad en los contextos rurales. Vuelvo y digo, ¿es suficiente esta policía? ¿Es el fortalecimiento de la ECAD? Hay documentos anteriores en la fundación donde se menciona el análisis de la gendarmería, el análisis de una tercera fuerza. Es algo que nosotros también, digamos que no se abordó en el proceso de paz, pero que una vez firmada la paz y una vez en el escenario actual en el cual estamos, tendría que estar puesta sobre la mesa. Como te digo, hay mucha tela que cortar, mucha tela técnica que discutir, pero necesitamos también un ambiente político, y en esa medida la responsabilidad del gobierno actual tendría que ser en crear un ambiente político aperturista para poder abordar esa discusión como la hubo en los años 90. Pues Jerónimo, muchísimas gracias por tu participación en Punto Crítico. Creo que aquí nos queda un debate muy abierto, pero nos has dado unas luces claves para entender este problema de la reforma de la policía. Muchas gracias, muy amable. A ti, Carlos, que estés muy bien. Los esperamos a todos ustedes en una próxima edición de Punto Crítico. Hasta luego.